Audiolibro La Bruja Roja, escrito por Manín Martínez Feducci, edición de 1979. Capítulo 8. A la mañana siguiente, se despertó sobresaltada. Vio el reloj y eran las 11. Esto la enfureció. Temía ya no encontrar a Varón. Temía que él ya no estuviera en el departamento. Tocó el timbre con rabia y cuando la criada entró con la bandeja del desayuno, encontró a su patrona levantada, quien no dejó de insultarla mientras se vestía. Pero señorita, usted nos ha dicho que no la despertemos nunca hasta que toque el timbre, se defendía la criada sorprendida. ¡Imbécil! Ya te he dicho muchas veces que consultes conmigo siempre a qué horas deseo despertarme. Ahora me has hecho perder un compromiso muy importante, y si no cumplo con él, te puedes dar por despedida. ¿Entiendes? Te puedes dar por despedida. Gritaba caminando de un lado a otro de la habitación, tirando la ropa y buscando sin encontrar esta o aquella prenda, cuando no se detenía frente al espejo para observarse, dándose un toque de maquillaje aquí y allá. En cada cenicero había un cigarro prendido. Sorbía de su taza de café, asustada. La sirvienta, que se había contagiado de los nervios de Fitzia, también corría de un lado a otro, buscando cosas que tenía enfrente y que no encontraba, tropezándose con todo. Finalmente, Fitzia quedó vestida, toda ella en tonos morados. Complementó su atuendo con el anillo de aguamarina, los pendientes también de aguamarina. Del cuello, prendida de una cadena de oro, le pendía una enorme aguamarina ovalada y engarzada en un marco de filigrana de oro. La boina morada le tapaba una oreja y casi un ojo. Salió corriendo, sintiendo en el estómago un malestar y que el corazón le latía con desesperación. Varón escuchó con furia cómo pateaban su puerta, cómo tratando de derribarla, y con el enojo marcado en su ceño fruncido, abrió. Estaba vestido todo de negro, suéter de cuello de tortuga. Fitzia no supo cómo saludarlo. Dudó entre darle la mano, un beso, o simplemente un hola. En fin, no supo qué hacer, y se sintió idiota, allí parada en la puerta. Él la tomó suavemente del brazo y la hizo para pasar, conduciéndola hasta el cuadro que estaba montado sobre una silla, iluminado por la luz del sol del mediodía que entraba por el balcón. A lo lejos volaba una parvada de palomas. En la calle un automóvil bocinaba desesperado y también se podía escuchar la risa de los niños que jugaban a la rayuela en la calle. Fitzia contempló su retrato sin comprender. Estaba atónita, le sudaban las manos, sentía que le temblaban las piernas y el cuerpo entero. Aún sin verse, sabía que estaba pálida, pues lo que tenía enfrente de sí era verdaderamente un retrato de ella, a la vez que su retrato era la pintura de un ser diabólico, un ser encadenado por todas las debilidades, deseos y pasiones, por todos los vicios contagiosos que transmitía a los monstruos que la rodeaban. Era el retrato de un ser deforme, horrible, pero a la vez, en tanta maldad, se podía ver mucha belleza, la belleza del mal. Esto último lo corroboró la voz de Varón, que detrás de ella susurró. Los opuestos se unen. El bien y el mal son principio y fin de un mismo círculo. Tú acabaste el extremo del mal. Luego estás a un paso del bien. Pasado, presente y futuro son instantes mutantes en el eterno devenir cósmico. Tu retrato tiene la vertiginosa atracción de lo prohibido. Eso te hace bella, pero también muestra el letargo sensual que te conduce, por inercia, a la descomposición mental, la muerte. El maestro dijo: aquel que pueda ver la semilla inmersa en el árbol conocerá el fruto. Y yo te digo, cada sensación es tan solo un pensamiento cautivo, en el mismo instante que fluye hacia ese futuro circular. Por ello, para encontrar la paz, hay que salirse del círculo, hacia el centro, el vacío que lo abarca todo. Fitzia se volteó a mirarlo. Estaba atónita. Tenía la boca fruncida y los ojos desmesuradamente abiertos. Lo observaba diciendo: no es cierto, no es posible. Tú no has hecho esto.
que estoy viendo. Pero sí era verdad, y estaba ahí pintado. Entonces, con furia, tomó un pincel ajiza de puñal y destrozó el cuadro, acompañando cada puñalada de una injuria. Luego se volteó a Savarón y trató de clavarle a él también el puntiagudo mango del pincel, mientras entre sollozos exclamaba: ¡Desgraciado! ¡Maldito! ¡Cerdo! Él la sujetó por la muñeca con la mano izquierda y la bofeteó varias veces hasta que el hilo de sangre que le corría por la nariz se unió a la otra que le corría por la comisura de los labios. Entonces, doblándole las manos por las muñecas, la hizo caer de rodillas. Finalmente, de espaldas en el suelo, él quedó arrodillado sobre ella, con las piernas ligeramente abiertas, y ella supo que la iba a violar. Asustada y jadeante, como si fuera la primera vez que iba a ser poseída por un hombre, con los ojos fijos en él, nublados por lágrimas de odio y temor, suplicó con voz ahogada: No, no, por favor, no. Varón le volvió a dar una fuerte bofetada y sintió cómo el golpe le retumbaba en la cabeza, cómo sus sentidos se aturdían. Entonces él le levantó la falda y con fuerte jalón le arrancó el calzón destrozándolo. Ella seguía murmurando: No, no, no. Y así, echada de espaldas, con él de rodillas frente a ella, sintió cómo le introducía, y un escalofrío le cubrió el cuerpo. Lentamente el placer fue venciendo su adversión. Tuvo deseos de arañarlo y acariciarlo, de besarlo, pero él no le dio ese gusto. Impávido, con los músculos de la cara contraídos, tomándola con fuerza por los músculos, la apretaba contra sí, mientras la detenía con la mirada, como una serpiente hipnotizando a la presa. Ella se entregó al placer cerrando los ojos y sintiendo que todo le daba vueltas. El clímax le vino junto con un escalofrío que se le antojó eterno, que le recorrió la columna vertebral 1000 veces de arriba a abajo, hasta clavársele profundamente en la nuca. Finalmente, Varón se incorporó abrochándose la bragueta y se fue. Ella se quedó un rato más tirada en el suelo, humillada, vejada. Luego, lentamente recobró el dominio de sus músculos. Tenía el vestido manchado de pintura. Sentía cómo el semen le escurría por las piernas. Los ojos le ardían por el llano y el rímel que se le había metido dentro. Se le había caído la boina y no se molestó en levantarla, sino que cabizbaja, lentamente se alejó pensando solamente en vengarse, en humillarlo como nunca jamás nadie lo había hecho. Nunca había visto un ser tan monstruoso, tan insensible como Varón. Nunca había odiado a nadie tanto. Nunca había sentido un deseo tan profundo de matar, de lacerar, como en ese momento. Para Varón, Fitzia no significaba nada. En un momento dado, había sido un plato apetecible que se había comido. Varón era incapaz de amar y odiar, era insensible hacia todas las pasiones humanas. Por ello, lo que había hecho con Fitzia no fue más que la reacción provocada por un estado de ánimo, un instante en el que percibió el masoquismo de Fitzia, que deseaba ser humillada, que anhelaba ser poseída, y tratándose de un ser tan sádico y agresivo como era ella, lógicamente tenía un contrapunto masoquista. Y en ese momento Varón, al intuir el estado de ánimo de la muchacha, se concretó a satisfacerla. Luego, al alejarse, ya no volvió a pensar en Fitzia, y permitió que saliera de su vida con la misma facilidad con la que entró. Capítulo 9. Pese a su aparente superioridad, seguridad y autosuficiencia, Varón comenzaba a sufrir presa de dudas que lo inquietaban, acercándolo cada vez más al nihilismo. Estudiando la evolución mental, se topó con paralelos inquietantes entre el hombre y los primates, que lo hacían dudar de una verdadera superioridad emocional e intuitiva en el ser humano. Cerebro que había demostrado ya su potencial en la ciencia y tecnología moderna, y que por otro lado, al mismo tiempo, conservaba características de bestia. Por ejemplo, los chimpancés, con un cerebro de 450 cc, habían demostrado en pruebas de laboratorio su capacidad para comunicarse con sus entrenadores,
través del lenguaje manual de los sordomudos como con el de las computadoras, logrando un vocabulario de más de 200 palabras, algunas de ellas inventadas por los mismos chimpancés y muy similares al vocabulario del humano, con las que demostraron la capacidad del enojo, ironía, abstracción, ingenio y personalidad. En el laboratorio dirigido por las esposas Gardwes en la Universidad de Nevada, la mona chimpancé Yashu, cuando estaba molesta, solía decirle a su entrenador: «Sucio Jack, dame un trago». Otra mona, Lana, en su momento de enojo, le dijo a su cuidador: «Eres una mierda verde». En otra ocasión, al despedirse de su madre adoptiva, la chimpancé exclamó: «Voy a llorar, estoy llorando». Por otro lado, Jane Goodall había observado y fotografiado en las selvas de Tanzania, donde vivió mucho más de una década, a chimpancés valiéndose de herramientas y armas rudimentarias, lo que implica la capacidad de inventar y crear. Odio y guerra, amor y protección, venganza y enfermedad mental, que condujo a una mona chimpancé, Patient, a practicar el canibalismo, matando a bebés ajenos y enseñándole a sus propios hijos esta práctica prohibida por la especie. También observó la lucha por un liderazgo, los privilegios que éste trae consigo, y como un chimpancé, no muy fuerte por cierto, logró hacerse jefe de la tribu mediante la sociología aplicada. El mono en cuestión se había encontrado unas latas de petróleo, y tuvo la genial idea de hacerlas retumbar golpeándolas con la mano. El efecto de ese ruido resultó tan aterrorizador para los demás monos de la tribu que le cedieron el liderazgo a este chimpancé. Se precisaron varios años para que dos hermanos se confabularan y peleando en equipo derrocaran al dictador mago del sonido. Esa similitud emotiva, pasional e instintiva, y ese impulso de curiosidad intelectual que conduce al descubrimiento o la investigación, motivada por el deseo de poder, es la base de la revolución humana, que por lo visto ha existido no solo en nuestros primeros hermanos, los primeros muralistas, el hombre de Neandertal, sino también en chimpancés, orangutanes, delfines, ballenas, etc. Y esto era lo que hacía vacilar a Varón, pues el poder constatar, gracias a los estudios científicos, una continua evolución mental en hombres y primates, demostraba una gran dependencia del orden natural, permitiendo dudar así de la posibilidad de librarse a voluntad de instintos primarios que nos mantenían aún al nivel de los grandes mamíferos. Resultaba verdaderamente irónico que una mente capaz de diseñar una nave interplanetaria pudiera, de súbito, demostrar impulsos, deseos, temores y pasiones como los de un chimpancé. En momentos, Varón se sentía igual que sus congéneres, víctima de esos impulsos y sentimientos primitivos, que podían presentarse en el momento más insospechado y apoderarse de uno, dominando la razón y forzándolo a cometer niñerías, estupideces o incluso atrocidades, observando la influencia de la genética, de la educación y el aprendizaje infantil basado en imitar a los mayores y tratar de ser aceptado en el medio ambiente mediante una conducta social. En ese grupo, por antinatural que fuese, Varón comenzaba a dudar de que en verdad existiera el libre albedrío, y muy a pesar suyo, empezaba a estar de acuerdo con los psicólogos conductistas que habían demostrado la efectividad del sistema del estímulo, precio y castigo, tanto en ratas, niños retardados mentales, como en los modernos sistemas de conducción de masas, observando el escafón evolutivo. Y lo más reciente, la aparición del Homo sapiens en este planeta, en tiempo cósmico. Varón dudaba seriamente de la posibilidad de poder alcanzar un nivel mental superior y en cierto aspecto se sentía como rata de laboratorio, o sea, actuando en forma automática, por estímulo, mientras ilusoriamente se consideraba el arquitecto de su propio destino. Pero después de esas tormentosas dudas, que lo hacían sentirse simplemente un conglomerado de átomos a merced del capricho de la naturaleza, y divagando en un sueño conceptual, retornaba a las bases del pensamiento budista y taoísta, y concluía que era lógico suponer que una mente que había logrado la tecnología,
moderna también podía acelerar en sí misma la evolución mental hacia un nivel superior del ser, e incluso, quizá, hasta llegar al centro del cosmos, ese lugar que siempre ha existido desde donde todo emana y a donde todo retorna. Y en ese estado de ánimo regresaba a las enseñanzas con nuevos bríos. Tiene que existir la fuerza del acto o voluntad, se decía, y todo acto produce un efecto que condiciona el destino de un ser. Desde el momento que somos materia, y ésta nunca muere, se puede considerar que el pensamiento es quizá la esencia de la materia, y entonces la muerte no cambia nada en la ley de causa y efecto, pues las consecuencias del acto pasado pueden ser recogidas en el curso de otra existencia. Un impulso cargado con efecto es un peso que arrastra al hombre de una vida a otra a través de muertes sucesivas. Es el aferrarse al ego, la personalidad, ese anhelo de ser ante la incapacidad de comprender lo demás, lo que nos rodea, y el ego, la enajenación del gran conjunto, es el concepto tan primitivo que encontramos incluso en nuestros primos, los chimpancés. Es aferrarse a una personalidad, a centrarse como sujeto viendo todo lo demás como objeto. Es lo que liga al ser a la existencia continua, el eslabonamiento circular de vidas y muertes, y lo que mantiene a hombres y animales prisioneros del eterno devenir cósmico, del fluir con el encadenamiento de las causas que constituyen el mundo de las apariencias, pues en verdad en el universo visible nada existe, todo fluye, como lo ha demostrado una y otra vez la física subatómica. Por eso, el devenir devora al ser, el yo no es más que una ilusión fenomenológica, un producto de la ignorancia alimentado por el impulso de la existencia, por necesidad de ser ante el temor de lo desconocido, al vacío, que por cierto no existe. Esos pensamientos calmaban a Varón y hacían renacer en él la esperanza, la posibilidad de una lógica en la naturaleza que aparentaba ser tan absurda para el físico, y en ocasiones forzó a exclamar con desesperación a científicos de la talla de Einstein, Niels Bohr, Heisenberg, palabras como «no es posible que la naturaleza sea tan absurda» o «Dios no puede ser tan inconsciente». Entonces Varón pensaba, forzosamente la mente tiene que ser principio y fin. Luego, para obtener la liberación, es preciso destruir la ignorancia y aniquilar el deseo. Y recordó las palabras del filósofo chino Fan Chen. El cuchillo se utiliza para cortar los objetos, pero la destrucción del cuchillo entraña la destrucción del corte. Igualmente, tiene que suceder con el cuerpo y la mente. El uno es inseparable del otro, y cuando uno desaparece, el otro se desvanece. Entonces, la realidad tiene que estar en la unión absoluta, razonaba Varón. Es decir, cuchillo y corte, cuerpo y mente, y para el caso, todo lo existente, tienen que ser parte de lo mismo, pensamiento de Dios o naturaleza, como decía Spinoza. Desde entonces le obsesionó a Varón el concepto del ego, el sentirse separado e independiente de todo lo que le rodeaba. Infinidad de veces había logrado mediante la meditación tántica fusionarse con el todo, es decir, lograr ese estado en que objeto y sujeto son uno, pero le era imposible mantener a voluntad esa conciencia mental. Así, desolado y angustiado, daba largas caminatas a la orilla del Támesis, siempre en compañía de su halcón, quien sobrevolándolo lo seguía. Si Varón se detenía, el halcón bajaba a posarse en su hombro, restregando su cabeza suavemente contra las orejas de su amo. En una forma extraña, el halcón lograba calmar a Varón, lograba evitar que continuara en esa lucha conceptual que en ocasiones lo amenazaba con la enajenación mental. También le resultaba incomprensible a Varón el concepto de un mundo ilusorio, fenomenológico, cuando se topaba con el sufrimiento humano. El dolor y las vejaciones y las torturas perpetuadas por el hombre contra el hombre y las demás especies animales.
¿Cómo aceptar que es una ilusión el espectáculo de un niño muriendo de hambre, o la agonía del que muere en tortura, ya sea causada por enfermedad o verdugo? Entonces Varón trataba de interrumpir el flujo de ideas y caminando con la mente en blanco y la mirada en el vacío, terminaba por concluir: no, eso no es ilusorio. El aspecto fenomenológico estriba en el ansia de ser, que separa el pensamiento individual de la mente universal, exponiéndose así al caos de todo aquello que se opone al flujo cósmico, el devenir natural. Desde el momento que el hombre dice soy, luego existo, se inicia la concatenación de sufrimientos, lo fenomenológico, que en realidad equivale al nacimiento del ego. Una mente capaz de ver y conceptuar un mundo que nada tiene que ver con la realidad cósmica. Este es el aspecto ilusorio de la existencia, lo que llaman Maya. Entonces, Varón sentía cómo sus músculos se relajaban, y mientras un profundo estado de paz interna lo sobrecogía. Capítulo 10. Fitzia, igual de egoísta que Varón, pero al contrario de éste, sumamente materialista, fijada en los valores sociales y dominada por las pasiones humanas, no podía dejar de pensar en él. Ella, que había sido mimada por la vida, por su padre, por todos, acostumbrada a que sus caprichos fueran órdenes. Ella, que había escuchado desde que tenía uso de razón que era el ser más bello que pisaba la tierra, que había visto hombres ricos y poderosos, más poderosos que ella, enfermar de amor postrados a sus pies. Había acabado por sentirse una diosa, un ser que todo se lo merece, que tiene derecho a todo y que posee poder, hasta sobre la vida y la muerte. Poderes que había ejercido ya que de pequeña, torturando y matando gatos o pájaros, mandando a golpear niños en el colegio cuando éstos se le insolentaban o simplemente no le agradaban. Por intermedio de su padre había logrado en muchas ocasiones expulsar a la maestra que había tratado de castigarla. Ahora, que por primera vez en su vida había sentido verdaderamente el amor, que había conocido el verdadero placer físico, después de haber probado un sinfín de hombres e inclusive mujeres, buscando el placer físico, el amor y hasta, ¿por qué no?, el placer masoquista de ser dominada, golpeada, humillada, por fin había encontrado un ser más fuerte que ella, su contrafuerza, alguien a quien temer, alguien de quien temblar, alguien de quien disfrutar, que no se humillara ante ella y que le obligara a su vez a rebajarse, a doblegarse. Pero ahora, a ella, la irresistible Fitzia, este ser la despreciaba, la echaba, la abandonaba. Indudablemente que al principio Fitzia trató de recordar a Varón, zambullándose en las orgías más descabelladas que nadie pudiera imaginar, realizando todo tipo de fiestas, yendo a su casa de campo, donde daba interminables paseos a caballos u organizaba cacerías de jabalí. Se acostaba con 2 o 3 hombres al mismo tiempo. Laceraba a sus amistades, obligando a los maridos a entregarles a sus esposas, con las que hacía el amor de forma frenética, pero siempre con la imagen de Varón clavada en la mente, siempre sintiendo que la piel que acariciaba o la mano que sobaba eran las de Varón, siempre sintiendo que los besos que daba o recibía eran los de Varón. Confundía a todas las aves que venían planeando en las alturas con el halcón de Varón. Estaba desesperada, con la mirada clavada en el horizonte, como si debajo de la sombra de aquel halcón apareciera él, caminando entre las colinas. De esa obsesión nació el odio, un odio ciego, un odio frenético, que se convirtió en delirio, en 1.000.000 de sueños de venganza. Entonces nació en ella la sincera necesidad de la venganza, única cura para su tormento. Pero ese deseo, fiebre de su delirio, se había convertido en una sed que la secaba, que le hacía retorcerse de dolor y que sólo podía ser saciada con la más brutal de las venganzas, una venganza que no admitía la muerte de su víctima, pues ella pensaba que si mataba a Varón, éste nunca se enteraría de por qué había muerto.
Aunque lo supiera, en ese momento el de su muerte sería tan rápido que él no sufriría, no padecería ni un milésimo de la tortura que ella estaba sintiendo. Y esto no la complacería el verdadero anhelo de herir. Necesitaba vejarlo, nulificarlo, y a la vez era preciso que él supiese que era ella quien lo había hecho, que estuviera consciente durante todo su martirio de quién era el verdugo y por qué. Después de días de insomnio y angustia, ordenó a su chofer que, junto con varios de sus guardaespaldas, fueran en busca de varón y le echaran ácido muriático en la cara. Eso, se decía ella, lo dejará ciego, no podrá pintar, y como es pobre se morirá de hambre. Entonces yo lo mantendré y lo cuidaré en su ceguera, en su pobreza, y cuando se acostumbre a mis cuidados, las comodidades que yo le brinde dependerá de mí, y entonces lo humillaré, lo rebajaré hasta lo más bajo de la condición humana, y lo haré pagar segundo a segundo, día a día, el precio de mi dolor. Conocerá mi orgullo, de rodillas me lamerá la mano como un perro y se sabrá estiércol entre el estiércol.